Si tienen alguna duda o les surge alguna interrogante mientras estamos exponiendo, me pueden interrumpir, ¿verdad? Vamos a ver. Ok. Un toquecito para hacerlo en grande. Listo. Ok. Me dicen si logran ver todos. Si ya pueden verlo. Sí, sí se ve. Ok, genial. Bueno, entonces la idea es hablar un poquito acerca del péndulo simple. Eh, Lo bueno acá es que la práctica pasada les abrió un poquito más el entendimiento de lo que era el movimiento periódico, ¿verdad? Entonces, eh, recordar un poco lo que vimos anteriormente para el caso del movimiento armónico simple, ¿verdad? Ustedes hicieron un experimento como el de la masa esa de 15 kilogramos que se mueve de forma vertical y habíamos explicado también el caso de una masa atada a un resorte que se movía horizontal. Vimos algunos conceptos importantes que para este otro reporte tienen que entenderlos, que son la amplitud, qué es un ciclo, qué es un periodo, qué es una frecuencia y qué es una frecuencia angular, ¿verdad? Las ecuaciones siguen siendo las mismas, W sigue siendo 2pi por F sigue siendo 1 sobre periodo, eso se mantiene, ¿verdad? Nada más que van a aparecer nuevas ecuaciones que integran otras variables, que ahorita las vamos a ver. Entonces esos conceptos tienen que estar claros ahora en la descripción del péndulo, ¿verdad? Darse cuenta cómo es la amplitud para el caso de péndulo, cómo es el periodo ahora, porque eso los tienen que medir ustedes. Ahorita vamos a hablar de eso. También recordar que antes habíamos hablado de una fuerza de restitución, que en este caso de la práctica pasada, esa fuerza de restitución venía a ser la fuerza del resorte, ¿verdad? La que el resorte aplicaba. Ahora esto va a cambiar, ya no va a ser la fuerza de un resorte porque el péndulo no está moviéndose por culpa de un resorte. Ahí quién tiene la culpa de que el péndulo esté oscilando, la gravedad, la fuerza gravitatoria porque es la que va a movilizar la masa de forma periódica. Entonces, ahora la nueva fuerza de restitución va a ser la fuerza gravitatoria. Estas eran las ecuaciones que teníamos antes. Vean que antes la dependencia del periodo, ¿verdad? Que era lo que ustedes tuvieron que haber visto en el reporte pasado, la dependencia del periodo iba a estar dada por los valores de masa y por los valores de la constante del resorte. Ahora cambia un poquito y ahorita vamos a hablar de qué va a depender el periodo. Entonces, acá les pongo la imagen del péndulo simple que se pone en el Sears. Vean que esta imagen sitúa a una masa M como si fuera una masa puntual de las que habíamos visto antes, ¿verdad? Una masa puntual. Y la cuerda que sujeta esa masa puntual es una cuerda sin masa. Entonces, vean qué interesante. Al ser una cuerda sin masa, entonces yo puedo aproximar el movimiento de ese péndulo como si fuera una masa puntual oscilando. Esa masa, como tiene una cierta masa, valga la redundancia, tiene un peso y véalo que es hacia abajo, como lo hemos trabajado siempre. Ese peso tiene una componente en X y una componente en Y, ¿verdad? Si nos imaginamos un eje de coordenadas en la masita, o en la masa. La componente en Y, el mg cos de zeta, es una fuerza, y la mg sen de zeta, la componente en X, otra fuerza. ¿Qué característica tiene esa mg sen de zeta? Bueno, que es una fuerza tangencial al recorrido que hace la masa. Vean que la masa ya es un recorrido que es circular, ¿verdad? Tiene una tendencia circular, más o menos como algo así. Entonces, la componente Fx, que antes era la fuerza del resorte, ahora esa Fx que va a ser mg sen de zeta, la componente en X. Vean que esta componente en X aquí la están sacando con seno, ¿verdad? Porque están usando este ángulo. Se los digo porque noté en las tareas que mucha gente, con solo que la componente esté en X, creen que ya siempre tienen que usar coseno y si está en Y, usan seno. Y no es así, ¿verdad? Vean que si están dándome este ángulo, acuérdense que las componentes se sacan con trigonometría. Entonces yo tengo zeta acá, la componente en X ahí sería seno de zeta, es igual al opuesto, que es X, entre la hipotenusa.
Entonces, al despejar esa X, me queda la hipotenusa por sen de zeta. Vean que también se puede sacar de esta manera, para que lo tengan claro. No siempre, por ser componente en X, tiene que ser coseno. Ok, sabiendo eso, ya por lo menos sabemos quién es la fuerza de restitución, que en este caso sería mg sen de zeta. Ok. El péndulo simple, vamos a decir que es un modelo idealizado. ¿Qué significa que sea idealizado? Bueno, vamos a idealizarlo de la manera que nos permita usar las ecuaciones que vamos a ver ahorita, de periodo y todo esto. Como va a ser idealizado, vamos a suponer que la masa se mueve en una dimensión, ¿verdad? O sea, si, si tenemos el eje X y el eje Y, se va a mover en un plano, perdón, aquí, ¿verdad? Se va a mover en ese plano. O sea, que si vamos a un dibujito donde salgan las tres dimensiones, ¿verdad? Del espacio, que son Z, X y Y, el péndulo nunca va a moverse en el plano Z, en el plano ZY o Z, ¿verdad? No. Siempre se va a mover solo en el plano XY. O sea, nunca vamos a tener movimiento en el eje Z. Eso vamos a hacerlo idealizado de esa manera para que nuestro movimiento sea un movimiento de péndulo simple. Y la matemática no se complique. Luego, otra característica de este movimiento, de lo que vamos a analizar en el laboratorio, es que si la masa se mueve a un lado de su posición de equilibrio vertical, oscilará alrededor de dicha posición. Entonces, ustedes van a darse cuenta en el experimento que si ustedes le dan un cierto ángulo zeta, esa va a ser su amplitud. Aquí las amplitudes las vamos a dar en términos de zeta. Entonces, ustedes les dan una amplitud zeta, sueltan la masa y va a oscilar y siempre va a alcanzar una amplitud zeta, ¿verdad? No es que lo soltaron de acá y va a llegar aquí arriba, no. Siempre va a oscilar en torno a ese zeta. Eso es lo que dice esta característica. Luego, la fuerza de restitución se debe a la gravedad, que es lo que estábamos hablando. La tensión solo va a actuar para hacer que la masa puntual describa un arco. Entonces, el cable este que sujeta la masa, lo único que hace es que darle ese movimiento que tira a ser circular, que es el arco, ¿verdad? Ok. Si la oscilación es pequeña, el periodo de un péndulo para un valor dado de gravedad va a depender solo de su longitud. Esto es importante porque si ustedes en el laboratorio le dan una amplitud muy grande, o sea, un zeta muy grande, y sueltan la masa, pues se va a ir perdiendo esa dependencia de solo la longitud. Pero ahorita lo vemos en la ecuación para que vean que se ve más sencillo. Aquí está la ecuación, vean la ecuación de periodo. ¿De qué depende el periodo? Bueno, depende de la gravedad y depende del largo del cable que estén usando para el péndulo. Entonces, ¿qué es lo que decía antes? Que si cita es muy grande, se va a perder la dependencia que tenemos acá. O sea, ya no solo va a depender de longitud. Entonces ya esta ecuación se nos empieza a caer y empieza a dar más error. Entonces, posiblemente se vayan a dar cuenta que entre más grande, eh, qué sé yo, que hagan distintos amplitudes, pues tal vez acá, como el cita 1 es mayor que el cita 2 y mayor que el cita 3, posiblemente para un ángulo mayor vaya dando más error, para cita 2 de menos, para cita 3 de menos, ¿verdad? Entonces conforme aumenta la amplitud, va perdiéndose esa relación entre periodo y L, esa dependencia única de la longitud. Vean que el periodo, entonces, para oscilaciones pequeñas va a depender de L y de G. La frecuencia angular también de G y de L. Y la frecuencia F, que está en Hertz, también de G y de L. Y aquí les pongo esto. Un péndulo largo tiene un periodo más largo que uno corto. Y eso lo pueden ver en la ecuación de periodo, porque si yo meto una longitud mayor acá en el numerador, pues esa cantidad numérica se va a hacer más grande, más grande, más grande, más grande. ¿Qué va a pasar? Que el periodo se hace más grande. O sea, si yo suelto la masa y la pongo a oscilar, pues el tiempo que le tome completar un ciclo va a ser mayor. Ok, entonces, sabiendo esto, lo que estábamos hablando, vamos a hacer
Ajá. Oye, se me activó el OK Google, no sé por qué. Bueno, sabiendo eso anterior, entonces vamos a hacer lo de la propagación de errores, ¿verdad? Porque en este laboratorio sí tienen que utilizar lo de la propagación de errores y poder saber cuál es el valor de gravedad determinado y su incertidumbre. Pero como es una medida indirecta, ¿verdad? Es una ecuación, entonces necesitamos por fuerza saber cuál es la propagación de errores. Entonces vamos a hacerlo. ¿Hasta acá hay alguna pregunta de lo que dije antes? No sé, André o Noé, ¿alguna pregunta? Sí, profe, es que estoy confundido. La Dime. amplitud siempre va a tener dirección, ¿verdad? ¿O no? Por lo que va en el rol de desplazamiento. Ok, la amplitud es un ángulo, ¿verdad? Lo que pasa es que lo que usted tiene que dar es un ángulo que ahorita lo van a ver en la presentación, que va a estar el cero, ¿verdad? Si ustedes mueven la masa hacia la derecha, la amplitud empieza a contar desde esta línea que puse acá. Entonces sería, qué sé yo, 10 grados, 20 grados, 30 grados, 40 grados. Es un ángulo. Y del otro lado, también va a empezar a contar igual. 10 grados, 20 grados, 30 grados, 40 grados, ¿verdad? Entonces es un ángulo zeta. La dirección acá, la amplitud no es que tenga una dirección, la amplitud es una magnitud que está posicionada en un punto determinado. Como cuando decimos números en una recta numérica. El 1, el 2, el 3, el -1, el -2, el -3. No es que sea el signo una dirección, sino que están posicionados en una recta numérica. Aquí es como parecido, ¿verdad? Entonces, lo que sí es que ustedes dicen, ok, si la masa se mueve hacia allá, pues está rotando, recuerden que en contra de las manecillas del reloj, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Lo pueden ver así. O si está rotando hacia el otro sentido, entonces está rotando a favor de las manecillas del reloj, pero él va a ir oscilando haciendo esto, ¿verdad? Entonces nuestra amplitud va a ser zeta. No sé si con eso quedó un poco más claro la pregunta. Sí, sí, profe, sí lo entendí. Más bien, muchas gracias. Ah, ok, genial. Vamos ahora sí a hacer lo de la propagación de errores. Vamos a ver. Porque tal vez después se confundan y digan que la amplitud es un vector o algo así. No, la amplitud le llamamos a una distancia del eje en el que se está moviendo el objeto, ¿verdad? Antes era una masita, el origen, y para allá teníamos distancias positivas y la amplitud. Para acá distancias negativas y la amplitud. Ok, entonces, vean la ecuación. ¿Cuál es la ecuación? Aquí ya está, se las ponen despejada. Entonces, recuerden cómo se sacaba la propagación de errores y lo que hacíamos era derivábamos la función con respecto a la primer variable, que en este caso vamos a hacer con L. Y lo multiplicamos por la incertidumbre del instrumento con que midieron L. Vean que la longitud es la longitud de la tensión del cable que está sujetando la masa. Entonces, ¿qué longitud utilizan ustedes? Bueno, ¿qué incertidumbre? No sé, con lo que midieron el cable. Si lo midieron con una regla, sacan la incertidumbre de la regla. Si lo miden con una cinta métrica, sacan la incertidumbre. Suman la derivada parcial ahora de la función con respecto al periodo por la incertidumbre del periodo. ¿Cuál incertidumbre? Bueno, eso va a depender con qué ustedes midieron el tiempo. Lo ideal es que usen un cronómetro, ¿verdad? No cuenten el tiempo con su mente porque no vamos a saber ahí cuál es la incertidumbre de cada persona. Entonces, lo ideal es usar un reloj o el mismo teléfono, tiene un cronómetro, ¿verdad? Entonces, recuerden cómo sacar las incertidumbres de las medidas digitales. Si, qué sé yo, si tiene dos decimales, entonces, ¿cuál es esta incertidumbre? 0,01. Si es un valor que tiene, que es algo así, entonces, ¿cómo sería la incertidumbre? 0,001. ¿Verdad? Tienen que recordar cómo sacar las incertidumbres de un instrumento digital, que depende con lo que van a medir el tiempo, ahí tienen que sacar la incertidumbre. Ok.
Entonces, teniendo esto, hagamos las derivadas parciales. Con respecto a L, si derivamos esto, bueno, ahí está sencillo porque vemos que L está elevado a la 1. ¿Cuál es la derivada de L a la 1? Bajamos el 1 y al 1 le restamos un 1. Esto queda 1 por L a la 0 y eso es 1. Entonces al final nos queda 4pi a la 2 por t a la menos 2. Ahora, la otra derivada parcial. Ahora con respecto al periodo. Bueno, con respecto al periodo, vemos que el periodo t está elevado a la menos 2. Entonces, ¿cómo quedaría cuando lo derive? Bueno, todo esto queda igual porque es constante. Y t a la menos 2, el menos 2 le resto un 1, queda la menos 3 y bajamos ese menos 2. Entonces vean que esto queda menos 2 por 4, queda menos 8, pi a la 2 por L entre t a la menos 3. Pero como lo que nos importa es el valor absoluto, tomamos su valor positivo. Y listo. Teniendo esto, ahora lo que hacemos es sustituirlo en la ecuación de la propagación de errores. Siempre traten de hacerlo, porque para Física 3, el laboratorio, la idea es que ustedes ya esto lo empiecen a hacer solito. Listo, ahí está. ¿Cómo se puede ver diferente? ¿Verdad? Porque si así no les gusta, ¿cómo se ve? Bueno, el t a la menos 2 lo puedo pasar al denominador. Y acá 8pi a la 2 por L entre t a la 3. Y listo. Meten los valores. Vean que para cada medición, digamos, la que ustedes estén usando, para una longitud determinada y para el periodo que les da con esa longitud determinada, les da un valor de gravedad, ¿verdad? Entonces, si ustedes hacen un experimento, qué sé yo, ahí está la masa M1, le dan una cierta amplitud zeta y la sueltan. Entonces, empiezan a contar el tiempo desde acá, donde la sueltan. Se completa un ciclo cuando la masa vuelve al mismo lugar y paran el tiempo. Ese tiempo, ¿verdad? Eso lo van a hacer ahí y luego lo van a ver 5 veces y sacan un promedio. Ese periodo que les da es el periodo correspondiente para la longitud que están usando. Si ustedes usan ese periodo y esa longitud, ¿verdad? En esta ecuación, pues van a encontrar una gravedad y van a encontrar su incertidumbre de su experimento. No sé si hay una pregunta sobre esto. ¿Cómo usar la No, ecuación? bro, todo perfecto. Genial. Yo ¿Verdad? sí, profe, tenía una preguntilla ahí. Dime, dime. Eh, los, hay unos, hay una gravedad ahí que usted marcó en color rojo, ¿En dónde? abajo donde dice propagar, esa misma, ¿qué es eso ahí? Esta. Sí. Esto es el valor de gravedad que usted tiene que encontrar, ¿verdad? Vea la ecuación que les dan en, perdón, acá, esta es la ecuación que les ponen en el reporte. Entonces ustedes encuentran un valor de gravedad experimental, vea, 4, pi a la 2, ¿qué L usan? El L que están usando en el experimento, ¿qué periodo? El periodo que les da con esa longitud, y eso les da un valor de G que es este de acá. Pero ese valor de G tiene un error, entonces ustedes ponen más menos y lo que encuentran con propagación, que esto les va a decir cuánto error tuvo ese experimento. No sé si queda claro. Sí, profe, clarísimo, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Si no, igual al final también pueden hacer preguntas, ¿verdad? Entonces, ya tal vez para terminar, nada más voy a hacer acá el dibujito. Vamos a imaginarnos acá el péndulo que están ustedes usando. Recuerden que dijimos que la masa del cable es despreciable. Entonces, una de las condiciones para que la masa del cable sea despreciable es que la cuerda que vayan a utilizar tenga una masa muy pequeña en comparación a la masa que están colgando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si usan, qué sé yo, un cable muy grande, como esos que usan para no sé, para trabajar en ganado, y ponen una masita muy pequeña, entonces ya no pueden despreciar la masa del cable y el péndulo no nos funcionaría. Entonces por eso tienen que usar hilos
o masas pequeñas, cables que tengan una masa pequeña. Ahí después van a ver en la otra presentación. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes le dan un cita, un valor de cita, ¿verdad? Ahí luego van a ver la tabla que son varios valores de cita que van a dar. Sueltan la masa llega hasta otro punto de amplitud, que va a ser un cita igual, ¿verdad? Y luego se devuelve, y en el momento que vuelve a llegar acá, ¿qué hacen? Paran el tiempo. Y ya toman ese periodo 1, lo vuelven a hacer, sueltan la masa, cuando vuelve a llegar, toman otro periodo, lo vuelven a hacer, otro periodo, lo vuelven a hacer, otro periodo, lo vuelven a hacer, otro periodo. Y de estos periodos, lo que hacen es sacar un promedio, ¿verdad? De estos 5. Y ese periodo promedio es lo que apuntan en la tabla. Vean que ya saben qué es amplitud, cómo ver la amplitud, cómo ver el periodo, y lo que quedaría es discutir qué pasa, ¿verdad?, con ese periodo, cuando se cambia la longitud del cable y cuando se va cambiando las amplitudes, ¿verdad? Eso es lo que más o menos se trata este experimento. Entonces voy a dejarlos con Melissa, que Melissa siga y les muestre un poquito más de lo que es el reporte. Listo. Les voy a compartir pantalla. Profe, antes de que inicie, voy a preguntarle Claro, adelante. sobre el informe que vamos a entregar el domingo. La profesora Ana, la que dio el video, ella dijo ahí que no teníamos que cambiar las unidades de los gramos, de las masas, perdón, que las dejáramos en gramos, que se iba a trabajar en gramos. No sé si teníamos que hacerlo así o teníamos que cambiar los gramos también a kilogramos. Vamos a ver. Meli, si quiere, le contesto a la Dale, adelante. Sí. Ok, cuando Ana dice que no hay que cambiar las unidades, ella se refiere a la hora de tabularlas, porque las tablas las solicita en gramos. Pero cuando ustedes hagan los cálculos, sí necesitan pasarla, porque vean que cuando hacen los cálculos, necesita que esté en kilogramos para que al final me dé las unidades correctas. Recuerden que todo lo que son newtons son kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Entonces la única forma de que se cancelen internamente y me dé lo que necesito en segundos es usándolas en kilogramos. Ah, perfecto. Entonces, las de Newton sí se dejan así entonces, o también. Todo cálculo tiene que pasarlo a kilogramos. Solo es en la tabla que sí se tabula como una masa de 20, bueno, en gramos, ¿verdad? Que ahí viene la unidad de gramos. Pero para hacer cálculos sí es necesario pasarlos. Ah, Eso fue lo que perfecto. hice yo, profe. En la Sí, tabla yo lo dejé en cambié. gramos. Ok, sí. Y a la hora de Yo sí calcular. cambié los centímetros, sí los cambié a metros, ¿verdad? Pero los gramos sí los dejé, entonces tengo que hacer esos cambios entonces. Ok, Correcto. muchas gracias. Igual para este otro, ¿verdad? Traten de usar siempre kilogramos. Ok, ven la pantalla, ahí se ve la presentación. Me indican, porfa. Sí se ve, profe. Excelente, gracias. Bueno, entonces vamos a empezar repasando los objetivos que en esta práctica vamos a construir un modelo de péndulo simple. Vamos a estudiar la dependencia del periodo de un péndulo en función de la longitud de la cuerda, de la masa oscilante y de la amplitud del movimiento en el péndulo que vamos a construir. Vamos a identificar péndulos en la realidad inmediata, determinar experimentalmente el valor de la aceleración de la gravedad, analizar la aplicabilidad y el diseño del modelo propuesto. Vamos a realizar una propuesta alternativa de laboratorio para estudiar el péndulo simple. Y por último, vamos a
compartir la experiencia de aprendizaje con una persona que va a tener el rol de asistente en este experimento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a necesitar? 2 metros de cuerda de nylon o hilo para pescar, transportador, alguna otra cuerda de cualquier otro material como tela, cabuya, metal, el cronómetro, que puede ser el del celular, el de un reloj, cinta adhesiva y lo que llamamos chinches o clavos. También una regla que esté graduada, la cámara, pueden utilizar la del celular. Vamos a necesitar 10 monedas y la idea es que estas sean de distintos valores y pues claramente, como lo decía en el objetivo, pues la persona que va a tener el rol de asistente. Entonces, bueno, acá les adjunté el diagrama de fuerzas que aparece en la guía para que veamos cómo aplicarlo, que era algo que nos hablaba también Fabián. Vemos cómo se descompone, ¿verdad? La fuerza en X, en Y. Tenemos acá las tensiones, el peso es el que descomponemos. Y pues bueno, en este es muy importante porque tiene trabajo previo, entonces para que no lo olviden. La primera es investigar y expresar las condiciones que deben cumplirse para que el movimiento de un cuerpo pueda ser analizado bajo el modelo de péndulo simple. Después, generar o encontrar una imagen, dibujo, fotografía o pintura que presenta una situación de péndulo. Intervenga la imagen dibujando un diagrama de fuerzas correspondiente. Entonces, en esta parte, lo que vamos a hacer es dibujar cómo se descompone el peso, la tensión, similar a la imagen que les acaba de mostrar. Entonces, para el procedimiento, al inicio hay unas observaciones importantes. La idea, como les decía, es que se comparta este experimento con alguna otra persona. Entonces, la idea es que ustedes paso a paso le vayan explicando qué es lo que están haciendo, cómo lo están modelando, de qué forma lo están analizando. También la idea es que esta persona les ayude a construir el péndulo, a tomar los tiempos, las fotos, etc. Y pues bueno, esto ya es a criterio de cada uno y según las posibilidades que ustedes tengan, que tengan presente que el experimento se puede realizar a gran escala. Entonces, pueden emplear personas como esas masas, pero claramente necesitarán una cuerda muy fuerte para poder hacer ese péndulo. Entonces, pues bueno, si está dentro de sus posibilidades y se quieren animar a hacerlo a gran escala, pues sería muy interesante. Si no se puede, entonces, pues bueno, con los materiales que ya les enlistamos. Entonces, ahora sí, meramente lo que es el procedimiento, lo que vamos a hacer es tomar esa cuerda de caña de pescar, de nylon, y la vamos a partir en 3 segmentos diferentes. Entonces, uno de 1 metro, otro de 0,7 y otro de 0,3 metros. Entonces, vamos a tomar el segmento de 1 metro y a ese le vamos a llamar L1. Vamos a amarrar un extremo del marco de la puerta. ¿Cómo lo amarramos? Bueno, si la puerta es de madera, le podemos poner ese chinche o ese clavo. Y si es de metal, entonces lo podemos pegar con la cinta adhesiva. Los otros segmentos se llamarán L2 y L3 y será con el largo de 0,7 y 0,3 respectivamente. Después de eso, vamos a agrupar las monedas en 3 grupos, de manera que formemos 3 masas distintas. Y pues esos grupitos los vamos a amarrar con la cinta adhesiva para formar toda la masa, que quede bien amarrada y que no nos salga volando una moneda mientras que esté en movimiento, ¿verdad? Entonces asegurarse de que queden bien sujetas y les pondremos por nombre M1, M2, M3. Ahora bien, hay
ahí les da la práctica un enlace para determinar las magnitudes aproximadamente de las monedas. Entonces, ahí pueden accesar. Después, en el extremo de L1, que es el extremo de cuerda más largo, vamos a atar la masa M1 y vamos a seleccionar 3 ángulos que sean superiores a 0 grados, pero menores a 90. Entonces, a esos ángulos que seleccionamos les vamos a llamar cita 1, cita 2 y cita 3. Entonces, después de eso, vamos a utilizar nuestro transportador y con la ayuda del asistente, en el sistema de L1 que lleva la masa 1 hasta el primer ángulo. Y de ahí liberamos la masa y esperamos que complete un periodo, así como ahora nos lo explicó el profesor Fabián. Y bueno, vamos a ajustar las condiciones necesarias de aire o de luz insuficiente, porque ustedes saben que puede haber ahí un factor de resistencia con el aire. Entonces vamos a ajustar las condiciones para que nuestro péndulo pues se vea lo menos afectado posible a estos factores externos. Entonces vean acá que es sumamente importante la ayuda de el asistente para poder llevar de forma correcta nuestra masa a esos 3 ángulos que nosotros elegimos, perdón, y poder observar realmente nosotros que sí se esté completando el periodo. Entonces, claramente es más fácil con una persona que nosotros mismos mover nuestro péndulo y ver que se cumpla el periodo completo. Entonces, vean ahí la importancia de la otra persona. Y pues bueno, todo eso lo vamos a repetir 3 veces con lo que son los ángulos que elegimos. Y pues bueno, acá nos pide medir correctamente el ángulo y grabar en video al menos 3 periodos del péndulo. Vamos a repetirlo eso con todas las masas, los ángulos y los segmentos. Entonces cambiamos la cuerda más grande por la mediana y luego con una pequeñita. Y con eso vamos a completar la tabla 1. Vamos a anotar los promedios de los periodos y compararlos entre ellos y pues anotar las observaciones que hemos generado a partir de este experimento. Entonces también, por último, vamos a calcular experimentalmente el valor de la gravedad empleando la ecuación 4 que está en la guía para los diferentes tamaños de L. Entonces acá les recuerdo agregar la foto de su péndulo. En el informe esta es la tabla 1, entonces bueno, acá ustedes pueden ver que la tabla, como comentaban hace un momento, está con unidades de gramos y lo que son las longitudes de las cuerdas está en unidades de metros. Entonces, para que lo tengan ahí presente. Y vamos con el análisis de los datos. Lo que vamos a hacer es dar respuesta a estas preguntas, aparte de analizar todos los resultados que tenemos, ¿verdad? Recuerden que esta parte de la discusión de los resultados no se basa solamente a dar respuesta a estas preguntas, sino que también tenemos que discutir sobre los datos que hemos encontrado. Entonces, recuerden, discutimos sobre los datos que encontramos y damos también respuesta a estas preguntas. Entonces, la primera dice, depende el periodo de un péndulo de la amplitud, de la longitud y de la masa. Entonces, vamos a explicar el por qué sí y el por qué no en base a la argumentación teórica y los datos que hemos obtenido. También vamos a comparar el valor de la gravedad obtenido mediante los cálculos con el valor que nosotros pues conocemos de 9,78 metros por segundo al cuadrado. Y vamos a calcular la incertidumbre de la gravedad a partir de la ecuación 4, que eso pues ya lo vimos con el profe, cómo sacarlo mediante el método de propagación de errores. Y vamos a analizar de qué depende la gravedad en las ecuaciones. Y si esta es una dependencia física o un arreglo matemático. Perdón, esto es del análisis de datos.
Lo que les dije en la discusión es esto de acá. Lo que les comentaba al inicio, que esto va junto con los datos, ¿verdad? Junto con la tabla. Y ahora, estas preguntas es lo que vamos a poner en discusión, que era lo que les decía hace un momento, que vamos a discutir sobre los resultados que encontramos, tanto la tabla como estas preguntas y demás. Y vamos también a dar respuesta a esto para nuestra discusión. Y es analizar qué cambios experimentaría nuestro péndulo si lo transportáramos a un planeta con mayor masa y después a otro con menor atracción gravitacional. Vamos a identificar al menos 3 fuentes de desvío que deberían de considerarse en los cálculos para optimizar la precisión de los mismos. Vamos a señalar las modificaciones que podríamos realizarle en cuanto a diseño, materiales para mejorar los resultados. Aquí en la guía les pedimos pues esos materiales y pues bueno, si tienen otros a la mano pueden pues utilizarlos, ¿verdad? Y les serviría mucho para contestar a esta pregunta. Y también pues va a analizar el rol de la persona asistente, qué tan ventajoso o qué desventaja presentaron al tener una persona como asistente a la que le explicaron paso a paso qué había que hacer, si les ayudó, no les ayudó y qué beneficios también obtiene la persona asistente porque es algo mutuo, ¿verdad? Y si ustedes cambiarían algo en su rol o responsabilidades. Y eso sería toda la práctica. No sé si les queda alguna duda, algo que quieran comentar o si todo está claro. Por mí está claro, profe. Excelente. Sí, igual para mí, profe. Esta práctica es para el 1 de agosto, ¿verdad? Esta práctica, vamos a ver, vamos a fijarnos. Este es el informe. Vamos a ver, esto es julio. Este es el reporte 4. Es el reporte 4. Ese es para el 1 de agosto, según tengo aquí anotado. Muchas gracias, profe. Con mucho gusto. ¿Y la otra clase cuándo sería, profe? ¿Dentro en cuánto? ¿Entre 15 días? La otra clase está para el 30 de julio. Ah, bueno, perfecto, profe. Muchas gracias. Con mucho gusto, sí, para que estén revisando, porque algunos compañeros se confiaron que era cada 15 y no vieron que la de la semana pasada y esta quedaban seguidas, entonces por eso vemos tan poquitos conectados, pero sí, la próxima es viernes 30. Bueno, profe, muchas gracias y buenas noches a los dos profes. Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Igualmente para Fabián y Melissa. Buenas noches. Muchas gracias. Con mucho gusto. Buenas noches. Buenas noches.